Damos la bienvenida en esta mañana al doctor Tarquino Orellana. Él ha cumplido algunas funciones en el municipio de Cuenca. Fue concejal, fue síndico municipal, fue candidato a la alcaldía de Cuenca. Cuenca conmemora 200 años de independencia. Hasta el momento, por lo menos, no lo hemos conocido. No se ha dado a conocer sobre una delegación oficial del gobierno nacional. Se aspira a la presencia del presidente de la República, pero no hemos podido aún confirmar este tema. Bien vale en este punto, sin embargo, conocer la opinión del doctor Orellana sobre cómo Cuenca llega a estos 200 años de independencia política. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que los cuencanos necesitamos, desde luego, revisar nuestra propia historia, proyectarnos hacia el futuro, y creo que estos 200 años tienen una condición bastante triste por la situación de la pandemia, y yo diría también mucho más dolorosa en el hecho de que Cuenca celebra sus 200 años sin tener un proyecto, sin tener una propuesta, sin tener una iniciativa común, clara, definida, con un horizonte. Creo que Cuenca celebra estos 200 años mirándose a sí misma sin una visión hacia adelante. Y me parece a mí que eso no deja de ser doloroso para una ciudad que tiene mucha posibilidad, que tiene muchas iniciativas que están contenidas, porque creo que estamos atravesando un momento de una precariedad de liderazgo, de una precariedad de iniciativas, de una precariedad de acciones comunes. ¿Cuál mira usted o cuál califica como la principal debilidad o debilidades que están afectando a la ciudad de Cuenca, que en el resultado global se evidencia y se confirma esa situación de segundo plano, una ciudad siempre relegada, una provincia, una región incluso del país, siempre relegadas con respecto al resto del país? Mire, yo creo que lo más grave que le ha pasado a Cuenca en los últimos 15 años es ese proceso de subordinación permanente al centralismo. Y el hecho de que Cuenca se ha desmoralizado y ha perdido iniciativas propias, y el hecho de que los cuencanos, las propias iniciativas de los cuencanos tienden a irse fuera de la ciudad porque la ciudad no genera alternativas. Creo que estamos viviendo mucho de nuestro pasado y de mucho de nuestras glorias. Creo que estamos viviendo mucho de lo que hemos tenido y de lo que se ha hecho, pero no estamos haciendo lo que nos corresponde. Creo que el mal mayor de Cuenca es este rato una pérdida de una iniciativa política de largo plazo, que debe ser desarrollada en la construcción de un liderazgo común de integración de sus principales actores. Y creo que esa carencia es la mayor debilidad que tiene la ciudad. Mire usted que lo más importante que le ha ocurrido a Cuenca en los últimos meses y en los últimos años ha sido iniciativas ciudadanas en el tema de la defensa minera, por ejemplo, que han logrado que el municipio acoja un poco a regañadientes la posibilidad de contener este proceso casi colonizador que ha desarrollado el gobierno central, y que sin embargo de esta iniciativa, en el propio proyecto y resumen ejecutivo de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, concibe que las decisiones de extracción minera responden y dependen de las decisiones del ente rector nacional. Hago esta mención porque me parece imprescindible distinguir entre lo que se dice, se declara, y lo que se hace, entre las iniciativas de la ciudad y los documentos técnicos, jurídicos, políticos que la propia municipalidad desarrolla. En términos generales de desarrollo, se evidencia estas deficiencias, doctor Orellana. Hace falta quizá la creación de una entidad de planificación estratégica, algo como lo que cumplía, por ejemplo, hace varias décadas el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, o alguna forma de que se dé una mejor cohesión, un trabajo mancomunado, organizado entre las principales autoridades. Al momento el municipio, la prefectura, los asambleístas, cada quien camina por su propio andarivel, con su propia agenda, y se nota, se evidencia estas debilidades de Cuenca. Uno de los aspectos más visibles que denota esto, esta falta de estas debilidades de Cuenca, esta falta de acción efectiva, es el tema de la vialidad. La situación de la provincia de La Suaya está muy mal.
Sí, me parece a mí que la reflexión que usted hace con respecto a lo que fue el CREA en su momento en el desarrollo regional, lo que estuvo siendo y comenzó a hacer acudir la Agencia Cuencana de Desarrollo Regional, que fue eliminada por las gestiones tanto del alcalde cuanto del prefecto y que no ha tenido una nueva iniciativa, dan muestras precisamente de esta carencia de un norte, de la carencia de una decisión constructiva común. Y el tema de la vialidad, que usted muy bien anota, tiene que ver desde luego con unos asuntos del gobierno central, de estos procesos de dependencia, pero siguen siendo todavía reactivos. No tenemos propuesta, no tenemos iniciativa, y creo que esa la propuesta, la iniciativa, la decisión, la construcción regional, el hacer de Cuenca la capital del Ecuador en el sur, la capital regional, yo creo que es una decisión política, es una decisión de iniciativa común y es una decisión de un proyecto que Cuenca tiene que diseñarlo. ¿Cómo ha visto usted el accionar de las entidades más importantes que están además lideradas por funcionarios de elección popular? Hablemos de la prefectura y del municipio de Cuenca. Yo creo que la prefectura ha tenido evidentemente un proceso de un activismo en un primer año, un activismo que estuvo dirigido a una iniciativa particular que ha tenido una concreción que me parece que es importante en el proyecto de la consulta que está desarrollándose y que tiene desde luego unas limitaciones sobre las cuales también habría que conversarlas con suficiencia y todavía no se diseña claramente desde la nueva decisión de la prefecta, de la cual tengo muchas expectativas, en realidad una visión hacia el mediano plazo de construcción desde ese ámbito. En el plano municipal creo que ha sido un año de aprendizaje y de muchos errores. Creo que el municipio tiene una dificultad inmensa de desconocimiento de sí mismo. Y ese desconocimiento de sí mismo hace que lo que descubra cree que se inventa y lo que uno entiende se convierte en un tropiezo. El municipio de Cuenca yo creo que ha sufrido un deterioro grave en el último año, un deterioro grave que es una pendiente mayor de la que ya tenía. Esa pendiente mayor de la que ya tenía hace que el municipio se vuelva una entidad que, si era un obstáculo, se ha ido convirtiendo, y yo lo he dicho de manera clara en las últimas intervenciones, en el último tiempo el municipio se ha ido convirtiendo en un obstáculo en el desarrollo y no en el líder del desarrollo que debe ser. Y creo que ahora está ese obstáculo se ha vuelto mucho más grave y el municipio es absolutamente errático respecto de las decisiones que está tomando. Creo que yo voy a decir una cosa que es fuerte y quisiera que se entienda en el ánimo de una discusión productiva y constructiva, pero yo tengo la impresión que el municipio está convirtiéndose, contrariamente a lo que le corresponde ser, en el principal especulador del suelo en el Cantón Cuenca. Y lo voy a decir en varios ámbitos que creo que son importantes que se reflexionen. El municipio de Cuenca en el último año, la única iniciativa que no ha podido concretarla todavía, pero cuya decisión se ha ido encaminando en esa única dirección, ha sido la posibilidad de la supuesta concesión onerosa de derechos, es decir, de la venta de edificabilidad o la creación de suelo, es el proceso especulativo general sobre el suelo. La otra iniciativa que ha desarrollado es hacer que los procesos de titularización, los errores de cabida, las situaciones que sean relativas solamente a ajustar el catastro urbano sean motivos de mayores exigencias económicas a los ciudadanos. Ha hecho que el proceso de planificación en Cuenca en propiedad horizontal esté absolutamente detenida, todas las fórmulas condominiales están paralizadas, incluso las que fueron aprobadas por la propia municipalidad, y tenemos por lo tanto un municipio que en todas las iniciativas, el elemento fundamental que está presente es el elemento recaudatorio. Está para segunda discusión una ordenanza supuestamente de control, sin resolver los temas de planificación, en donde se están planteando sanciones que van hasta los $40,000 por supuestas deficiencias en la gestión de la actuación privada. Por ejemplo, colocar un letrero sin autorización municipal puede provocar una multa de $20,000. Esas no son iniciativas ciertamente que contribuyan a hacer de la ciudad
una posibilidad efectiva de desarrollo, sino más bien a crear una situación que creo que es lo que vale la pena decirlo. Casi todo lo que pasa en Cuenca, lo bueno y lo malo, ocurre al margen del municipio. La ciudad no está pasando por el municipio y el municipio no está cumpliendo su rol. Y creo que esto es importante decirlo porque la mayoría, y vuelvo a insistir, de las cosas buenas que le pasan a Cuenca ocurren al margen del municipio. Y las cosas malas que le pasan a Cuenca también ocurren al margen del municipio porque el municipio no genera alternativas reales. ¿Cuál es su opinión sobre el tranvía de la ciudad de Cuenca? En encuestas, muchos cuencanos han opinado que es la principal obra que se ha realizado en los últimos años en esta ciudad, más allá de la forma tan precaria y perjudicial con la que se hizo. Fueron 8 años que pasaron entre el anuncio del proyecto hasta su puesta en marcha ya con servicio comercial, y todas las advertencias sobre los riesgos en cuanto a su sustentabilidad siguen vigentes. Yo creo que el tranvía tiene varios capítulos, ¿no? Varios capítulos que, analizados con seriedad, con responsabilidad, nos ponen en evidencia varias cosas. Uno, primero, fue un proyecto que no resultó de un proceso de planificación sólido ni de una visión de ciudad, es evidente. Es real también que el proceso de construcción del tranvía, por sus propias deficiencias, generó, y creo que es parte de la problemática que los cuencanos hemos vivido los últimos años, efectivamente, parte de la quiebra moral de la ciudad ha atravesado, le tiene que ver mucho con el tranvía y con la dependencia que el tranvía ha significado para Cuenca. Y creo que todavía la ciudad no tiene respuestas efectivas de sostenibilidad para el tranvía. El tranvía se está paseando, pero el tranvía está solamente costando y el tranvía no está ni resolviendo los problemas de la movilidad, como supuestamente debía ser, ni sustentándose económicamente. No están resueltos sus problemas, no está resuelto su interoperabilidad, no está resuelto el tema de su tarifa, no está resuelto el tema de su sostenibilidad, sobre todo en el mediano y en el largo plazo. Creo que es un proyecto todavía de incertidumbre que está funcionando, por lo menos un momento, no sé si es que en el modo en que está diseñándose y en el modo en que está concibiéndose realmente tenga la posibilidad efectiva de sostenerse. Por décadas, doctor Orellana, se ha hablado aquí de autonomía, de descentralización. Recordamos tantas iniciativas que se han dado en este sentido, pero lo cierto es que persiste un efecto muy fuerte, demasiado fuerte, inaceptable del centralismo en el país. Aquí, en la ciudad de Cuenca, incluso se empieza a discutir en determinados foros de propuestas de la migración del Estado ecuatoriano hacia un Estado federal. ¿Qué opina usted con respecto a estos temas, pensando en el futuro inmediato? Yo creo que la descentralización es una obligación. Y creo que las posibilidades, desgraciadamente, de un planteamiento político en el orden hacia el federalismo se vuelve una iniciativa que tiene unas condiciones claras. El centralismo absorbente que ha vivido el país los últimos años, creo que ponen en evidencia la necesidad de que asumamos responsabilidades propias. Pero yo quisiera ser un poco más categórico respecto de lo que de lo que tenemos para hacer y lo que podemos hacer en el marco de la normativa vigente. La Constitución de la República del Ecuador establece unas competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Esas competencias son exclusivas de regulación de uso y gestión del suelo, de materia vial, de mantenimiento de servicios públicos. En el caso de Cuenca han sido y son cada vez más permanentemente supeditadas a los condicionamientos nacionales. Mire usted, en el ámbito vial, no obstante la competencia que tenemos de uso y gestión del suelo, no obstante la competencia que tenemos de tránsito y movilidad, permitimos que estas clasificaciones burocráticas de vías nacionales, atravesando la ciudad, pongan las reglas, el Estado central a la vialidad local. Permitimos, por lo tanto, que las decisiones también en el ámbito de uso y gestión del suelo, incluso en el proyecto del nuevo
plan de uso y gestión del suelo en el PUCS, como comenzaba reflexionando, de manera expresa, de manera explícita y de manera reiterada, sostiene en los distintos casos la sujeción a las determinantes de los entes rectores nacionales en planificación del suelo, que no existen, en vialidad, en el ámbito local, en uso y extracción de recursos. Entonces, si tenemos, a pesar de unas prerrogativas constitucionales y legales, nos sometemos y generamos nuestros propios proyectos en un marco dócil de subordinación y dependencia, efectivamente no tenemos posibilidades de desarrollo como ciudad. Yo diría que el propio plan de uso y gestión del suelo que está desarrollando el municipio, el PUCS, es una especie de apología a la ley de ordenamiento territorial. Una especie de apología que hace de nuestro PUCS una aplicación del manual del centralismo. Y eso me parece a mí doloroso, y por eso me parece que es imprescindible que estos temas puedan ser disputados y discutidos en una dimensión en donde Cuenca asuma un liderazgo, en donde la propia municipalidad cumpla su rol de ser la integradora de un proyecto local y regional, y que por lo tanto, más allá de las declaraciones enfáticas, valiosas, necesarias de nuestro patriotismo, de nuestra libertad, seamos realmente coherentes con esas declaraciones y seamos coherentes en términos efectivos de poder diseñar un proyecto de ciudad que tiene un rol regional y que tiene que cumplir un rol regional que es imprescindible para el propio desarrollo del país. En cuanto a la provincia, doctor Orellana, el gobierno provincial, la prefectura, la principal representación provincial que existe también de elección popular, de alguna manera podríamos decir, se ha reseteado, pues fueron evidentes las diferencias y prácticamente la nula participación en la primera fase de gobierno local de la actual prefecta Cecilia Méndez. ¿Qué expectativas le genera la prefectura en esta nueva etapa? Ayer, coincidencialmente, acaban de configurar un presupuesto de unos $50 millones para el año. Mire, yo creo que las prefecturas en el modelo constitucional vigente son organismos coordinadores de los municipios. Si la prefectura logra construir una estrategia de mancomunidad provincial y de gestión de desarrollo mancomunado provincial, cumple su rol efectivo. Si la prefectura sigue, como ha sido desgraciadamente la actuación de la prefectura en los últimos 10 años, intentar competir y convertir a los municipios en clientes permanentes de su gestión pública y de su promoción particular, como fue también en el último año, desgraciadamente la prefectura no tendrá futuro. Pero creo yo que, y aspiro sinceramente, que la prefectura pueda cumplir este rol de integración provincial y de desarrollo de un proyecto mancomunado provincial. Culminemos, doctor Orellana, con su visión sobre las alternativas electorales. Acaba de confirmarse, aunque no está 100% firme, todavía hay un periodo en el cual puede presentarse oposición a cualquiera de los binomios, pero hasta el momento hay 14 binomios que se han aprobado ya a nivel del Consejo Nacional Electoral y que constituirían alternativas para el 7 de febrero. ¿A qué aspectos de sus agendas, de sus proyectos de gobierno deberíamos prestar atención? Yo creo que el país tiene una obligación fundamental. Tenemos que salir del populismo. Tenemos que salir del modelo retórico y tener propuestas serias. Creo que el país está obligado a pensar con responsabilidad. Creo que tenemos que romper este modelo del oportunismo político y de este proceso permanente en donde esta ingeniería social hace que las personas definan y decidan afectivamente el futuro. El futuro hay que resolverlo racionalmente. Y el futuro racionalmente supone elecciones y decisiones que no se van a resolver milagrosamente, sino que significan construcciones serias y responsables. Es un momento de seriedad que el país exige.
Agradecemos al doctor Tarquín Orellana. Él fue síndico municipal, también en la última elección candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca.